Vamos a ver en esta oportunidad el Evangelio según San Juan, desde el capítulo 18, los versículos 12 al 18. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Vamos a meditar en esta porción que hemos leído. Hemos entrado ya a lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Su arresto, martirio, juicio, crucifixión, muerte y resurrección. Entonces, la última etapa ya de su ministerio. Estamos en el capítulo 18. Y en el versículo 12 que hemos iniciado nuestra lectura, nos describe quiénes vinieron a apresarlo. Dice así: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. ¿Quiénes vinieron? Dice la compañía de soldados. Cuando dice la compañía de soldados se refiere a romanos, la autoridad romana. Con el tribuno. Era como decir el capitán de una compañía de soldados. Los judíos habían hecho bastante alboroto. Lo estaban tratando a Jesús como un alborotador, como un sedicioso, como alguien que iba a iniciar una gran revuelta en Jerusalén, como alguien que quería derrotar al imperio romano y hacerse rey. Entonces eso asustó al gobernador de Judea y mandó a un tribuno y una compañía de soldados, gran cantidad de soldados, como si fuesen a enfrentar una revuelta. Pero nada de eso era cierto. Y los líderes judíos también lo sabían que no era así. Pero levantaron todo ese escándalo para prender a Jesús. Y los alguaciles de los judíos. Bueno, los líderes judíos, los sacerdotes, tenían a su cargo en el templo un conjunto de una guardia, pero eran judíos mismos. Es como decir, pues, la policía nacional y la policía municipal. Algo así más o menos, ¿no? Los romanos eran como decir la guardia confederada de todo el imperio. Y los alguaciles de los judíos eran los que cuidaban el templo, estaban al servicio del sumo sacerdote. Entonces vinieron, dice, y le ataron a Jesús. Le prendieron y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Vamos a ver algo irregular ahí, ¿no? Anás y Caifás. En los primeros capítulos de los evangelios nos habla de Anás y Caifás, que eran sumos sacerdotes. Normalmente los sumos sacerdotes eran de la descendencia de Aarón, pero estos sumos sacerdotes no eran de la descendencia de Aarón. Estos sumos sacerdotes, el gobernador romano los había puesto a hombres de su confianza, judíos de su confianza, los habían nombrado sumo sacerdote. Anás fue por un tiempo, unos años, luego fue destituido por el mismo gobernador romano, luego viene Caifás. Entonces, en cuanto a lo que es el orden sacerdotal, estaban de cabeza, no estaban conforme a la ley. Era prácticamente el gobierno romano quien manejaba quién era sumo sacerdote, quién no era. Más que todo era una conveniencia para los intereses de Roma. A Roma le interesaba que no haya revueltas, que no haya reclamos, y al sumo sacerdote que ponían le daban todos los beneficios, todos los privilegios, con tal que mantenga la población quieta, que no se rebelen, que no hagan revueltas. Por eso es que vemos aquí, Anás era el anterior, como se dice, el que mandaba todo. Para los judíos, el sacerdote era un cargo de por vida, un cargo vitalicio. Pero acá el gobierno romano hacía y deshacía como ellos querían. Por eso es que lo consideran Anás y primero llevan a Jesús a Anás, que es suegro de Caifás.
Y dice que ese año era sumo sacerdote Caifás. Versículo 14. Y era este Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo y no que todo el pueblo muera. Aquí vamos a ver algo importante, ¿no? Dice que esto lo profetizó. Juan lo muestra como que cuando Caifás dice, ¿no? Están viendo el problema de Jesús los líderes judíos y Caifás dice al consejo de ancianos judíos, al ver a Jesús, su predicación y que crecen sus seguidores, Caifás en el capítulo 11 más o menos les dice, saben que esto no puede seguir así, ese Jesús no puede seguir predicando, no puede seguir ganando seguidores. Entonces hay que hacer algo, dice Caifás, ¿no? Más vale que un hombre muera por todo el pueblo a que ese hombre Jesús revele a todo el pueblo y haya revueltas y venga el imperio romano y nos destruya a todos y nos quite de nuestro lugar de privilegio. Pero el Evangelio lo describe como que Caifás, por la unción que tenía de sumo sacerdote, Dios habló, profetizó a través de Caifás, siendo un hombre no estando tal vez dentro de la línea que Dios demandaba, pero por el cargo que tenía. Y él, de manera indirecta, sin darse cuenta, declaró que era necesario que Jesús muera por el pueblo. Pero él no sabía que era por los pecados, él pensaba simplemente para defender sus intereses. Luego ya, en el versículo 15, vamos a ver que Pedro entra en el patio de Anás, ¿no? Dice así el versículo 15. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Entonces Simón va siguiendo a Jesús, que es apresado, lo va siguiendo. Y también otro discípulo, dice. La Biblia, el Evangelio de Juan, no nos dice quién es ese otro discípulo. Tradicionalmente se ha asumido que es Juan, pero en realidad la Biblia, si leemos todo el Evangelio, no nos dice si es Juan o no. Algunos dicen podría haber sido Nicodemo, podría haber sido, dice. Pero el hecho de que no dice quién es el otro discípulo. Bueno, para los motivos del propósito que está Juan dando el Evangelio, escribe, relata el Evangelio, no le pone énfasis porque no es tan importante. Cuando Juan escribe su Evangelio, escribe con un propósito teológico. Su propósito es más dar a conocer quién es Jesús en su labor como Cristo, el Mesías. Entonces vemos que Pedro entra en acción aquí, ¿no? Ya entra, versículo 16, ¿no? Dice que, mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Este discípulo parece que era conocido por la portera, ¿verdad? Era conocido y tenía influencia para que le diga, por favor, hazme entrar a este hombre. Entonces, versículo 17, la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Lo mira Pedro y dice, este se me hace conocido. ¿Tú no eres discípulo de Jesús? Mire, y acá Pedro se ve confrontado, ¿no? ¿Qué hago? Dice, aquel hombre que dijo, mi vida daré por ti. Si todos te negaren, yo no te negaré. Ahora se ve confrontado, ve a los soldados, ve las lanzas, ve los látigos, ve toda la fuerza humana dirigida por Satanás que está contra Cristo, contra Jesús, y se ve confrontado. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Qué dice Pedro? No lo soy, ¿no? La traducción más corta, más rápida sería, no soy, ¿no? A diferencia cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿verdad? No vinieron a preguntarle, ¿tú eres Jesús? Sino que él salió primero, ¿verdad? Antes que vengan a preguntar. Jesús sale y le dicen, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. ¿Qué dice Jesús? Yo soy. Vamos a ver que Jesús sale al encuentro, pero Pedro está escabulléndose, escapándose. Ahí Juan presenta un contraste. Contrasta bastante la actitud de Jesús con la actitud de Pedro. A Pedro le preguntan, ¿tú eres uno de los 12? Y él dice, no lo soy, no soy, ¿no? Está negando su identidad. La identidad de Pedro se identificaba con el gran yo soy. El gran yo soy, ¿quién es? Jesús, Dios. Cuando él dice no lo soy, no soy, está negando prácticamente esa identidad en Cristo. Todo el actuar de Pedro es contrario al actuar de Cristo. En otros evangelios nos dice que le negó 3 veces, con juramento, con maldición. Lo niega Pedro. Juro que no conozco a ese hombre. Maldita sea, no conozco a ese hombre. Aquí Juan no lo enfoca mucho eso, solamente lo menciona una vez para indicar que Pedro negó a Jesús. Luego, vamos a ver ya la parte final, nos muestra que Pedro, al negarle, entra prácticamente en comunión con las tinieblas, su hora negra, su hora oscura de Pedro. Vamos a ver el 18, ¿qué dice? Y estaban en pie
los siervos y los alguaciles que habían encendido fuego. A la respuesta de Pedro todos estaban de pie. ¿Se acuerda cuando Jesús les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Él dijo, yo soy. ¿Qué pasó? Todos cayeron por tierra. Aquí nadie cayó por tierra. Todos estaban bien parados, bien firmes. Las tinieblas estaban firmes, en pie, porque esa negativa de Pedro, pues, no iba a impactar ni impactó a nadie. A diferencia de la identificación de Jesús, cuando les dice, yo soy, todos caen por tierra. Por eso dice el versículo 18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose, disfrutando del beneficio del calorcito del fogón. Entonces, al negar Pedro a Jesús, pues entra prácticamente en su hora de tinieblas Pedro, ¿no? En su hora negra. Y negar a Cristo le permitió disfrutar de los beneficios temporales de ese fuego. A veces, hermanos, los cristianos somos tentados a negar a Cristo por disfrutar placeres, beneficios temporales en esta tierra. Dios nos ayude, Dios nos fortalece para no caer en tentación. El Señor está orando por nosotros, ha orado por nosotros para que no caigamos en tentación. No debemos caer en tentación. Dios nos libre, Dios nos guarde de caer en tentación. Si a pesar de todo eso alguno hubiere caído en tentación, que dice primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo desperdiciar, cómo menospreciar una salvación tan grande? Si Dios nos da todas esas facilidades, todo ese apoyo, Dios nos guarda para que no caigamos. El cristiano no debe caer, pero si cae, Dios ha provisto abogado, Dios ha provisto fuerza para levantarnos. Dios bendiga su palabra y Dios nos guarde cada momento, hermano. Amén. Gloria al Señor. Ahí nos vamos a quedar, hermanos, y continuamos con nuestro servicio en esta noche.